Imagina que estás en medio de la selva más densa del planeta. El calor es insoportable. Los mosquitos no dan tregua. Lleva semanas caminando sin mapa, guiado únicamente por unos datos de un documento viejo, amarillento, escrito a mano hace más de 150 años. Y de repente, la vegetación se abre. Frente a ti hay una puerta de piedra. Enorme. Majestuosa. Y detrás de ella, una ciudad entera. ¿Tú qué harías? ¿Te quedarías paralizado por el asombro? ¿O avanzarías? Un hombre avanzó. Y la selva se lo tragó para siempre. Esta es la historia del manuscrito 512. La historia de una ciudad que no debería existir. La historia de un explorador que lo apostó todo para encontrarla. Y la historia de un misterio que, hasta hoy, nadie ha podido resolver del todo. Soy tu historiador insólito. Y esto va a inquietarte. Corre el año 1753. Brasil no es Brasil todavía. Es una colonia portuguesa, un territorio salvaje y desconocido donde el oro y los sueños se confunden con la fiebre y la muerte. En ese contexto, un grupo de hombres conocidos como los bandeirantes se adentran en las profundidades del Sertão, el interior árido y misterioso de lo que hoy es el estado de Bahía. Los bandeirantes eran una clase particular de aventureros, mestizos, hombres sin apellido ilustre, pero con una voluntad de hierro. Eran cazadores de esclavos, buscadores de oro, exploradores de lo inexplorado, despiadados a veces, eran siempre hombres valientes. Se cree que el líder de aquel grupo, o al menos el hombre que dejó constancia escrita de lo que encontraron, que historiadores modernos después adjudicaron a João da Silva Guimarães, como su autor intelectual tras cruzar documentaciones de sus expediciones reales entre 1752 y 1753 en Bahía. Un bandeirante portugués cuyo nombre pasaría a la historia de la manera más inesperada. Porque esos bandeirantes no encontraron oro. Encontraron algo mucho más perturbador. Encontraron una ciudad. Y lo que se escribió sobre ella quedó registrado en lo que hoy conocemos como el manuscrito 512, un documento guardado durante décadas en los archivos de la Biblioteca Nacional de Brasil, en Río de Janeiro. Un papel que el tiempo amarilló, que las polillas ignoraron milagrosamente y que un coronel británico descubriría más de 150 años después, con consecuencias fatales. Pero antes de llegar a ese coronel, necesitamos saber qué decía exactamente ese manuscrito. ¿Qué vieron esos hombres en 1753? ¿Qué fue tan impactante que lo obligó a escribirlo todo con una urgencia casi desesperada? Imagínate la escena. Es el mediodía tropical. El grupo avanza con dificultad entre la vegetación cuando uno de los exploradores detiene su paso. No puede creer lo que tiene al frente a él. Una montaña negra, escarpada, casi perfectamente vertical. Y al pie de esa montaña, un pórtico. Una entrada monumental tallada en piedra, con arcos enormes decorados con símbolos que no se parecen a nada que hayan visto antes. Cruzan esa puerta. Y lo que encuentran al otro lado los deja sin palabras. Una ciudad completa. Basta. Edificios de varios pisos cubiertos por la vegetación, pero estructuralmente intactos. Calles perfectamente alineadas, trazadas con una geometría que desafía la lógica de lo que se supone que existía en América antes de la llegada de los europeos. Una plaza enorme, dominada por una columna negra de cristal que brillaba bajo el sol como si hubiera sido pulida ayer. Y en el centro de esa plaza, una estatua. Un hombre de piedra. Joven. Con el brazo extendido, señalando hacia el norte. ¿Qué señalaba esa estatua? ¿Era una advertencia? ¿Una indicación? Pero se registra todo con la precisión que se sabe que nadie va a creer. Se describe edificios con columnas que recuerdan a la antigua Grecia. Un templo con un frontón triangular, como los que coronan el Partenón. Estatuas que no encajan en ningún tiempo americano conocido. Y lo más inquietante por encima de todo lo demás.
La ciudad está completamente vacía. No hay cuerpos. No hay señales de batalla. No hay indicios de hambruna, de epidemia, de invasión. Solo existe un silencio absoluto, perturbador, como si toda una civilización hubiera decidido levantarse un día y marcharse sin dejar rastro. ¿A dónde fue la gente que construyó todo esto? Uno de los miembros del grupo, un hombre cuyo nombre completo se perdió con el tiempo y del que solo tenemos el primer nombre, João Antonio, encuentra entre los escombros de una de las casas una moneda esférica, de oro, más grande que cualquier moneda portuguesa conocida. En una cara, la imagen de un muchacho arrodillado. En la otra, un arco, una corona y una flecha. No es una moneda española. No es portuguesa. No es azteca ni inca ni de ninguna cultura americana catalogada hasta ese momento. Y entonces están las inscripciones. 4 de ellas, copiadas con cuidado en el manuscrito. La primera sobre el pórtico de la calle principal. Otra sobre la losa que cierra la entrada a una cueva cerca de una catarata. También el pórtico del templo. Otra sobre las columnas de lo que parece ser una casa señorial, de campo. Los investigadores que estudiaron esas inscripciones siglos después coincidirían en algo desconcertante: sobre los signos se parecen más al alfabeto griego o al fenicio que a cualquier escritura del continente americano. ¿Griego? ¿Fenicio? En el corazón de Brasil. En 1753. ¿Cómo es posible? El desconocido bandeirante no tiene respuesta. Solo tiene el documento. Lo entrega a las autoridades coloniales. El documento entra en un archivo. Y ahí duerme más de un siglo, esperando a alguien lo suficientemente loco para tomarlo en serio. Su nombre era Percy Harrison Fawcett. Coronel del ejército británico, arqueólogo aficionado, cartógrafo consumado y, según todos los que lo conocieron, un hombre con una voluntad absolutamente inquebrantable. Fawcett nació en 1867 en una familia de clase media acomodada, estudió en la Royal Military Academy y pasó buena parte de su vida adulta trazando mapas en los rincones más inhóspitos del planeta. A principios del siglo XX, fue enviado varias veces a América del Sur para delinear la frontera entre Brasil y Bolivia. Y fue allí, en esas expediciones, donde algo cambió dentro de él. Era un hombre metódico. Un científico. Pero también era un hombre de su tiempo, formado en una época en la que la exploración era todavía sinónimo de gloria, de descubrimiento, de la posibilidad de que el mundo guardara secretos monumentales aún por revelar. Y en la selva amazónica, Fawcett empezó a escuchar cosas. Los indígenas hablaban de ciudades antiguas en el interior. De estructuras de piedra ocultas bajo la vegetación. De civilizaciones que habían florecido en el Amazonas mucho antes de que los europeos pusieran un pie en América. La mayoría de los exploradores descartaba esas historias como mitos, como superstición de gente sin educación formal. Fawcett no. Fawcett escuchaba. Tomaba notas. Comparaba testimonios. Y un día, en los folios polvorientos de la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, se topó con él. El manuscrito 512. Lo leyó. Y no podía creer lo que leía. Lo estudió con la meticulosidad de un hombre que sabe que tiene entre las manos algo extraordinario. Y llegó a una conclusión que cambiaría el resto de su vida: esa ciudad existía. No era un mito. No era la alucinación apasionada de un bandeirante, agotado. Era la descripción precisa, detallada, casi cartográfica de un lugar real. Un lugar que él iba a encontrar. La llamó la ciudad Z. Y aquí es donde la historia se vuelve oscura. ¿Alguna vez te ha pasado que una idea te persigue? Que no puedes dejar de pensar en ella. Que se cuela en tus sueños. Que colorea todo lo que haces. Eso le pasó a Percy Fawcett con la ciudad Z. No era el tipo de hombre que perseguía el dorado, esa fantasía genérica de riquezas infinitas que llevó a miles de españoles y portugueses a morir en la selva.
Fawcett era más sofisticado que eso. Lo que él buscaba no era oro. Era evidencia. Evidencia de que en el Amazonas había existido, mucho antes de la llegada de los europeos, una civilización tan compleja, tan organizada, tan monumental como las de Egipto o Roma. Para un hombre del siglo XX, en una época en que la teoría dominante decía que la cuenca amazónica nunca había podido sustentar grandes civilizaciones por la pobreza de sus suelos, eso era una herejía científica. A Percy Fawcett no le importaba. Pasó años preparando la expedición. Dedicó incontables horas a descifrar el lenguaje críptico del manuscrito 512, a triangular la ubicación de la ciudad descrita por el desconocido entonces Bandeirante, a estudiar los relatos de indígenas que hablaban de estructuras enormes ocultas en la selva. Intentó organizar una primera expedición antes de la Primera Guerra Mundial. El gobierno británico lo llamó al frente. Sirvió en las trincheras del frente occidental, sobrevivió milagrosamente, y cuando regresó a casa con el corazón y el cuerpo marcados por la guerra, lo primero que hizo fue retomar sus notas sobre la ciudad Z. En 1920 lo intentó de nuevo. Llegó a Mato Grosso, pero tuvo que retirarse, la fiebre lo tumbó y su animal de carga murió. Volvió a Inglaterra. Volvió a sus mapas. Percy Fawcett ya tenía 57 años. Podría haber renunciado. Podría haberse quedado en casa con su familia, publicar sus memorias, vivir con dignidad los años que le quedaban. Pero no. La selva lo llamaba. En abril de 1925, Percy Fawcett se adentró en el estado de Mato Grosso por última vez. No iba solo. Lo acompañaban su hijo mayor, Jack Fawcett, de 22 años, y Raleigh Rimmel, el mejor amigo de Jack, de la misma edad. Dos jóvenes llenos de entusiasmo, convencidos de que estaban a punto de protagonizar el mayor descubrimiento geográfico del siglo. Piénsalo un momento. Jack Fawcett tenía 22 años. Toda la vida por delante. Y eligió seguir a su padre hacia lo desconocido. ¿Lealtad? ¿Amor a la aventura? ¿O simplemente la certeza de que su padre tenía razón? ¿O sería solo estar con su padre que gran parte de su vida no pudo compartir? La expedición avanzó durante semanas por un terreno que ponía a prueba los límites físicos de cualquier ser humano. Calor sofocante. Lluvia torrencial. Insectos. Serpientes. Enfermedades tropicales que no perdonan. Y el 29 de mayo de 1925, desde el campamento del río Xingu, Percy Fawcett escribió una carta a su esposa, Nina. Espero estar en contacto con esta vieja civilización dentro de un mes. No debes tener miedo al fracaso. Él, Jack y Raleigh se adentraron solos en el territorio inexplorado. Y desaparecieron. Sin rastro. Sin cuerpos. Sin equipamiento abandonado. Sin señales de batalla o de enfermedad. Como si la selva los hubiera absorbido. La noticia de la desaparición de Fawcett sacudió al mundo. Era uno de los exploradores más famosos de su época, un hombre que había sobrevivido a la guerra, a la fiebre, a las inundaciones, a las serpientes. El hecho de que simplemente desapareciera resultaba inaceptable. Durante las décadas siguientes, más de 100 personas partieron al Amazonas en busca de Fawcett. Muchas de ellas también desaparecieron o murieron en el intento. La selva no devolvía lo que se llevaba. A lo largo de los años surgieron teorías de todo tipo. Que habían sido asesinados por tribus hostiles. Que habían muerto de hambre o enfermedad. Que se habían perdido sin remedio en una geografía que no perdona errores. Pero también surgió otra teoría. Más extraña. Más inquietante. Que Percy Fawcett encontró lo que buscaba. Que llegó a la ciudad Z. Que los habitantes de esa ciudad, o lo que quedara de ellos, no lo dejaron partir. No hay pruebas de eso. Pero tampoco hay pruebas de lo contrario. Y cuando la selva es lo suficientemente densa, lo suficientemente antigua y lo suficientemente silenciosa, cualquier explicación parece posible.
Los restos de Fawcett nunca fueron encontrados. Ni los de su hijo Jack. Ni los de Raleigh Rimmel. Hay personas que desaparecen. Y hay personas que la historia se niega a dejar ir. Aunque usted no lo crea, Percy Fawcett ya era famoso antes de desaparecer. Sus aventuras en la Amazonía habían inspirado a Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, a escribir El Mundo Perdido, esa novela de 1912. Pero su desaparición lo convirtió en leyenda. Se cree que la historia de Fawcett, junto con la novela de Conan Doyle, fue una de las inspiraciones principales de George Lucas para crear a un personaje que todos conocemos. Un arqueólogo aventurero. Con sombrero. Con látigo. Que busca artefactos perdidos en lugares que la historia oficial prefiere ignorar. Nada más y nada menos que Indiana Jones, el explorador Percy Fawcett también utilizaba el látigo en sus expediciones. La coincidencia es demasiado perfecta para ser casual. Pero más allá de la cultura popular, el legado de Fawcett es otro. Es haber demostrado, con su obsesión y su vida, que la historia oficial no siempre tiene razón. Que las leyendas a veces esconden verdades. Que el mundo todavía guarda secretos, y que hay personas dispuestas a todo para encontrarlos. Y que a veces esas personas no regresan. El manuscrito 512 sigue existiendo. Puedes ir a Río de Janeiro, entrar en la Biblioteca Nacional y pedirlo. Está ahí. Ahí estuvo siempre. El texto fue redactado originalmente como una crónica anónima o carta dirigida al gobernador de la época. La adjudicación de la autoría al bandeirante João da Silva Guimarães es una conclusión a la que llegaron historiadores modernos. Tras cruzar archivos oficiales de minería en 1753 en la región de Bahía, pero él no firmó el texto. Por motivos que nunca se explicó, omitieron deliberadamente las coordenadas de lo que habían encontrado. ¿Fue prudencia? ¿Miedo? ¿Querían ser ellos los que volviera primero, con una expedición mejor preparada? ¿O había algo en esa ciudad que se dijo, de alguna manera, que no debía revelar su ubicación? No sabemos qué le pasó a João da Silva Guimarães, su rastro se pierde. No hay registro de su muerte, ni de una segunda expedición, ni de que haya regresado alguna vez a ese lugar. Y no sabemos qué le pasó a Fawcett. Sus restos nunca fueron encontrados. La selva los tiene, si es que queda algo. Lo que sí sabemos, lo que la ciencia moderna confirma, es que en el Amazonas existieron civilizaciones que la historia oficial durante mucho tiempo ignoró. Civilizaciones que construyeron ciudades, trazaron caminos, cultivaron la tierra de maneras que aún no entendemos del todo. ¿Quiénes eran? ¿A dónde fueron? ¿Por qué desaparecieron sin dejar más huella que piedras cubiertas de vegetación y una moneda de oro con símbolos que nadie sabe leer? ¿Y qué pasaría si todavía hubiera algo, o alguien, guardando esos secretos? La estatua de piedra sigue ahí, en algún lugar de la selva. Señalando hacia el norte. Apuntando a algo que no sabemos ver. Yo creo que el manuscrito 512 no es el final de la historia. Creo que es el principio de una que todavía no hemos terminado de escribir. Si esta historia te dejó pensando, si sientes ese peso extraño que da lo que no tiene respuesta, escríbelo en los comentarios. ¿Crees que Fawcett encontró la ciudad antes de morir? ¿O crees que la selva simplemente ganó? Y si eres nuevo en este canal, bienvenido. Aquí la historia no termina donde los libros de texto la dejan. Suscríbete. Hay mucho más por descubrir.